Está en el Nuevo Testamento, así que vamos allí. Abran sus Biblias en el libro de, más bien, bueno, sí, algunos dicen que es libro, otros dicen que es una epístola, una carta, y ha habido ahí, pues eso, algunos opinan una cosa, otros opinan otra. Es la carta a los hebreos, vamos a llamarle así, la carta a los hebreos. Y es que esta porción de la escritura comienza como un libro, pero termina como una epístola. Los que hemos leído Hebreos se habrán dado cuenta de eso. Entonces, pues vamos ahí, Hebreos, y vamos al capítulo 6, ¿sale? Pero antes de leer, nada más déjenme mencionar algunas cosas, algunos datos nada más con respecto a esta porción de la escritura conocida como la epístola o la carta a los hebreos. A diferencia de otras cartas del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas paulinas, a diferencia de otras cartas del Nuevo Testamento, esta carta, la carta a los hebreos, no fue escrita para ninguna iglesia en particular. Ustedes saben, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos la carta a los Efesios, a la carta a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Bueno, esta carta, a diferencia de esas otras cartas, no fue escrita a ninguna, no va dirigida a ninguna iglesia en particular. ¿Ok? Probablemente, y tampoco lo podemos asegurar, pero muy probablemente fue escrita para creyentes judíos, sin judíos, que abrazaron el cristianismo y dejaron la fe judía con todos los ritos y prácticas que ya conocemos y que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces probablemente fue escrita para creyentes judíos, y esto dicen los que saben, una razón que dan para esto, un argumento para esto, es que en la carta a los hebreos se hace referencia al Antiguo Testamento en por lo menos 98 ocasiones. Vez tras vez se hace referencia al Antiguo Testamento. Esta carta probablemente, igual no lo podemos asegurar, pero probablemente fue escrita durante la década de los 60 en el primer siglo. Primer siglo, por ahí entre el año 60 y 70. El tema principal de esta carta, la carta a los hebreos, es la supremacía de Jesús sobre toda persona y sobre todas las cosas. Es fácil darse cuenta de esto, sobre todo en los primeros capítulos. Si lo has leído esta carta, te darás cuenta de eso. Es fácil darse cuenta. Repito, el tema principal de esta carta es la supremacía de Jesús sobre toda persona y sobre todas las cosas. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, en los primeros versículos, muchos lo conocemos muy bien, algunos hasta de memoria. Dice así en el capítulo 1, del 1 al 3: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo, oigan, el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de todos ellos. El autor a los hebreos deja bien claro esto: Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, a Aarón, Cristo es superior al templo, y Cristo es superior a todas las ofrendas y sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Así que el tema principal es este, pero también en Hebreos, en esta carta, vemos un llamado. Y el llamado es a crecer, a madurar, a perseverar y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese llamado a crecer, a madurar, a perseverar, lo vemos de alguna manera resumido en el capítulo 6, vamos ahora sí, en el capítulo 6, versículo 1. El autor, hablando a los hebreos, a los creyentes judíos o hebreos,
Les dice esto aquí en el capítulo 6, versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y dice enseguida, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Te fijas? Sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. O como lo traduce la Reina Valera, vamos adelante a la perfección. El autor les hace entonces esta exhortación a sus lectores originales, pero antes de esta exhortación, de alguna manera les llama la atención, y es lo que quiero que veamos unos versículos antes, en el capítulo 5. Y es que los lectores originales de esta carta, aquellos creyentes judíos, hebreos, no estaban creciendo espiritualmente como debían hacerlo. Así que escribiéndoles el autor y hablándoles acerca de Cristo y hablándoles acerca de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote y hablándoles acerca de ese sacerdocio celestial de Cristo, les dice en el capítulo 5, versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Oigan, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche, perdón, sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La madurez, una característica de la madurez de una persona madura es esta, que la persona madura, espiritualmente madura, sabe hacer lo correcto, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que el escritor les llama la atención de alguna manera con respecto a esto. Ustedes ya, dice, después de tanto tiempo ya deberían estar enseñando a otros, deberían ser maestros, como dice la Reina Valera. Pero no ha habido mucho crecimiento, no ha habido mucha madurez, no se ve en ustedes. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y ya después de esta llamada de atención, entonces les hace la exhortación. Ya lo leímos otra vez, capítulo 6, versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, versículo 3, vuelve y les dice, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, hacia la madurez. Si Dios quiere, y esto es importante también mencionarlo, el autor sabía esto, si Dios quiere, miren, les hace el llamado, les hace la exhortación a crecer, a seguir avanzando, a madurar, a crecer, pero al mismo tiempo, él reconoce la soberanía de Dios, porque en el versículo 3 les dice, así que, si Dios quiere, avanzaremos. ¿Te fijas? Si Dios quiere, avanzaremos. Nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos y con la gracia y la ayuda de Dios, seguir caminando, seguir perseverando en nuestra vida espiritual, seguir madurando, llevar fruto o llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Pero eso lo haremos si Dios quiere, si Dios lo permite. ¿Te fijas? Dos cosas que también la Biblia enseña en otras partes y creo que se enseña claramente. Por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, la responsabilidad del hombre. Ahora, el llamado entonces es a crecer.
Sigamos adelante, les dice el autor en la segunda parte del versículo 1. Sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. El llamado es ese. Y es el llamado que yo también quiero hacerles en esta hora. Sigamos adelante hasta que llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Yo no sé, bueno, tú sabes, yo más o menos me doy una idea, pero tú sabes exactamente cuánto tiempo llevas en la vida cristiana, cuánto tiempo llevas de tener una relación personal con Dios por medio de Cristo. La pregunta es, a lo largo de ese tiempo y hasta este día, ¿puedes decir que has crecido, que has madurado? ¿Se puede decir de ti que eres un creyente maduro? ¿O se tiene que decir de ti que eres como niño pequeño, que necesitas leche, porque no puedes digerir alimento sólido? ¿Se puede decir de ti que eres un creyente maduro, que eres capaz de identificar, de saber, de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo y lo bueno? ¿Se puede decir de ti que sabes lo que es correcto o no? El llamado es este: sigue adelante, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. Me gusta cómo el autor se incluye allí, porque no les dice nada más sigan adelante, sino que él dice sigamos. Y lo mismo quiero hacer yo, incluyéndome junto con ustedes. Sigamos adelante, sigue adelante, persevera. Hasta llegar a ser maduros, cada vez más y más maduros. Eso es lo que debemos hacer, en eso debemos ocuparnos cada día. Y yo le ruego a Dios que cada uno de ustedes, con su ayuda, con su bendición y con su gracia, podamos día con día estar ocupados y pensando en esto, en que tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Lo mejor que podemos hacer es vivir de esa manera, porque si no lo hacemos así, hermanos, hay un riesgo, hay un peligro. Y de ese peligro también habla el autor. Miren, versículo 4. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Te fijas? Personas que, ¿te fijaste cómo los describe? Y aquí vemos algo, otra vez, que la Biblia enseña claramente: dos cosas, dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. Los que son salvos y los que no son salvos. Los que están firmes en Dios y en su palabra y crecen y maduran y llevan mucho fruto. Y los que no están firmes en Dios y en su palabra y no crecen, no maduran, no llevan mucho fruto y al final terminan alejándose de Dios y rechazando a su Hijo Cristo Jesús. ¿De quiénes está hablando el autor a los hebreos? ¿De quiénes habla este pasaje? ¿Ah? Otra vez, mira cómo los describe. Déjame leer nuevamente estos versículos y voy a hacer énfasis en algunas cosas. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse, oye, los que alguna vez fueron iluminados. ¿Ah? Y después de esto, el autor hace como un paréntesis. Si leemos esto, primero, la primera parte del versículo 4, cuando dice es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, y luego nos brincamos al versículo 6, que es donde cierra el paréntesis, dice, y que luego se alejan de Dios. ¿Te fijas? Alguna vez fueron iluminados, pero luego se alejan de Dios. Y en ese interín, si me permiten decirlo así, ellos, dice, experimentaron, otra vez en el versículo 4, experimentaron las cosas buenas del cielo. ¿Te fijas?
Personas que por la gracia de Dios experimentaron las cosas buenas del cielo, conocieron la verdad, supieron acerca de Dios y acerca de la verdad de Dios y de su Hijo Cristo Jesús. Y dice enseguida, y fueron partícipes del Espíritu Santo. Y la idea con esta frase es que fueron uno, bueno, no uno, sino que participaron junto con otras personas que igual saborearon o experimentaron las cosas buenas de Dios. El punto es este, hermanos, estas personas de las que está hablando son personas que en algún momento Dios les permitió conocer, repito, la verdad acerca de Dios, conocieron la verdad acerca de Cristo Jesús, fueron participantes junto con otros de estas cosas. Y no solo eso, dice el versículo 5, saborearon la bondad de la palabra de Dios. ¿Te fijas? Saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, de la resurrección de los muertos, como dice otra traducción. Y con todo eso dice entonces en el versículo 6, y luego se alejan de Dios. Y dice allí después, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a la vergüenza pública. ¿De quiénes está hablando el autor? Se está refiriendo a los lectores de esta carta, a aquellos creyentes judíos a los cuales les envió esta carta. Lo cierto es que no, porque miren cómo dice más adelante, versículo 9. Versículo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, oigan, no creemos que esto se aplica a ustedes, ¿te fijas? Así que esto que leemos en los versículos 4 al 6 no se refiere a creyentes verdaderos, porque un creyente verdadero permanece firme en Dios, firme en su palabra. Un creyente verdadero, alguien que verdaderamente está bien firme y fundamentado en Cristo Jesús, no va a alejarse de Dios y mucho menos va a rechazar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Esos versículos del 4 al 6 se refieren a esas personas, y cuidado, hermanos, y esto también es una exhortación y una advertencia, cuidado, personas que experimentaron las cosas buenas del cielo, personas a las que Dios les permitió conocer y experimentar cosas buenas, personas que participan aún con otras personas de esas cosas buenas, personas que saborean la bondad de la palabra de Dios, personas que están allí entre verdaderos cristianos, personas que están allí con ellos, participan de lo que hacen ellos, cantan, oran, leen la Biblia y hacen lo que regularmente hacen los cristianos, pero luego se alejan de Dios. Lo que los teólogos han llamado apostasía. Óyelo bien, no es que eran salvos y perdieron la salvación, no, porque la Biblia no enseña eso. Es que estuvieron expuestos a esas cosas que tienen que ver con la salvación, conocieron de ellas, incluso las saborearon, pero nunca llegaron a nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Parecían, pero no eran. Y después de un tiempo se alejan de Dios, apostatan de la fe, es decir, se alejan de Dios y lo que es peor, rechazan a Cristo Jesús. Son personas como la persona con la que hablé ayer, precisamente, ayer, como a esta hora, allí, en la puerta. Tocan la puerta, abro, y ya me imaginaba yo quiénes eran, pero aún así abrí. Los testigos de Jehová. Y a mí no me gusta ser como esas personas que inmediatamente los ven y les cierran la puerta y les dicen, no, gracias, y les dan el portazo. A mí personalmente no me gusta hacer eso. Los dejo que saluden, los dejo que se presenten,
los dejo que digan un poco lo que van a decir y ya, y inmediatamente después de eso, sobre todo cuando ofrecen ya su literatura, les digo, miren, gracias, le agradezco la visita, pero tengo que decirle que soy cristiano. Yo creo lo que la palabra de Dios dice con respecto a Cristo Jesús. Por lo regular, cuando hago eso, las personas desisten y dan las gracias y se van. En particular, la persona de ayer no hizo eso. Y me dijo lo que ya me han dicho otros que también precisamente son testigos de Jehová. Cuando le dije soy cristiano, y me dijo, yo también era cristiano. Y me dice, yo estuve en la iglesia bautista, y estuve en la iglesia pentecostal, y estuve en la iglesia adventista, y estuve también en la iglesia interdenominacional. A veces me da por pensar que hasta usan, no sé, digo, igual y me equivoco, pero a lo mejor usan eso como un gancho para atrapar a las personas, ¿no? Personas que están en la condición como las que estamos leyendo. Y que digan, bueno, mira, pues él también estaba ahí entre los cristianos, pero ahora ya está en otro lado. Yo creo que no tiene nada de malo. El problema, hermanos, miren, el problema no es que haya salido o haya dejado o haya abandonado la iglesia bautista o la iglesia pentecostal o la iglesia interdenominacional. No, el problema con personas así es que al abrazar las enseñanzas y las doctrinas que enseñan los testigos de Jehová, están rechazando a Cristo Jesús. Ese es el problema. Y lamentablemente personas como esa están en esa condición de las personas que hemos leído, personas que experimentan las cosas buenas del cielo, personas que estuvieron allí entre verdaderos cristianos, personas que saborearon la bondad de la palabra de Dios. Y después de un tiempo se alejaron de Dios y rechazaron al Hijo de Dios. Porque si bien es cierto que ellos predican a Jesucristo, lo cierto es que no lo reconocen como Dios. Y esa es la gran diferencia, la gran diferencia. Ellos rechazan al Hijo de Dios. Cuidado con esto, hermanos, cuidado. Por eso es que el autor de la carta a los hebreos le hace una exhortación a sus lectores originales y también a nosotros en este tiempo. Vamos adelante, sigamos adelante hasta ser maduros en nuestro entendimiento. Y eso es responsabilidad tuya y mía, con la gracia de Dios cada día, esforzarnos y seguir adelante hasta ser maduros en nuestro entendimiento, porque si no lo hacemos, cuidado, puede ocurrir en ti lo que leemos en los versículos 4 al 6. La apostasía. Y repito, cuando eso pasa, no es que la persona era salva y perdió la salvación, no, es que nunca tuvo la salvación. Después de esto, el autor les expresa un deseo que él tenía con respecto a los creyentes judíos y les dice, miren, versículo 9, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. ¿Te fijas? ¿Cómo han demostrado su amor por Él? ¿De qué manera? Sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando, es decir, sirviendo a los demás mientras tengan vida. ¿Para qué? Oye, y aquí ya vamos entrando en materia, apenas vamos a entrar en materia. ¿Para qué? Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Otra vez, dice el 11, nuestro gran deseo
es que sigan amando a los demás, es decir, que sigan sirviendo a Dios, amando a Dios en la medida en que sirvan a los demás, ¿ah? Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Es decir, en otras palabras, en la medida en que ustedes demuestran su amor a Dios, amando y sirviendo a sus hermanos, en esa medida ustedes demuestran que son verdaderos hijos de Dios. Y si son verdaderos hijos de Dios, entonces, como dice la Escritura, son coherederos con Cristo. Y si son coherederos con Cristo, entonces, dice al final del versículo 12, heredarán las promesas de Dios. Y ahorita vamos a leer eso. Ajá. Si son coherederos con Cristo, entonces ustedes pueden estar seguros de que lo que esperan se hará realidad. La esperanza que ustedes tienen se hará realidad. Ahora sí, versículo 12. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. ¿Te fijas? Habrá crecimiento y ese crecimiento se va a demostrar como mediante, entre otras cosas, el servicio a los demás. En cambio, dice ahí enseguida, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia, su madurez, heredarán las promesas de Dios. ¿Te fijas? ¿Le vas siguiendo el hilo más o menos? En la medida, dice, en que ustedes demuestren su amor a Dios, sirviendo y amando a los demás, a los hermanos entre ustedes, en esa medida ustedes van a demostrar que son verdaderos hijos de Dios. Y entonces, de esa manera, aseguran o van a estar seguros de recibir lo que esperan. La esperanza que ustedes esperan, valga la redundancia, se hará realidad, como dice al final del versículo 11. Entonces habrá crecimiento. No serán, dice el versículo 12, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En lugar de eso, dice, en cambio, seguirán el ejemplo. Al hacer eso, ustedes van a seguir el ejemplo de quienes gracias a su fe y a su perseverancia, y vuelvo y repito, eso significa madurez, su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Van a seguir, estarán siguiendo, dice, el ejemplo de hombres y mujeres maduros que por su fe y su perseverancia van a heredar, es decir, van a recibir las promesas de Dios, el ejemplo de ellos. Y enseguida, versículo 13, entonces, hablando de ejemplos, el autor menciona el ejemplo de Abraham con Dios, versículo 13. Por ejemplo, dicen, por ejemplo, no pierdas el hilo, el autor está hablando de recibir la promesa o las promesas de Dios. El autor está hablando de que la promesa o la esperanza también que tenemos es segura. Y entonces dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pregunta, hermanos, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Por ahí vamos, bien, versículo 14. Ahí lo tenemos la respuesta, versículo 14. Le dice Dios a Abraham, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Lo leemos allá en Génesis, ¿no? Esa es la promesa. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Abraham ante la promesa de Dios? Cuando Dios le prometió eso. La respuesta está en el versículo 15, siguiente. Léalo. Entonces Abraham, óyelo, esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Te fijas? Dios le hizo una promesa, Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia y esperó, dice, con paciencia. Dime si Abraham no fue paciente, ¿eh? Dime si no fue paciente. Dios le prometió esto de que lo iba a bendecir y le iba a multiplicar su descendencia cuando Abraham tenía 75 años de edad. Ahora, esa promesa implicaba que Abraham iba a tener hijos. ¿Tener hijos a los 75 años? Como que es difícil de creer, ¿no? Pero Abraham creyó y esperó con paciencia. ¿Y sabes cuánto tiempo esperó a que naciera su hijo?
Su hijo nació cuando Abraham tenía casi 100 años de edad. Él esperó 25 años con paciencia, esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Te fijas? Que por cierto es una característica de alguien maduro, alguien que tiene fe en Dios y espera con paciencia el tiempo necesario para recibir lo que Dios le ha prometido. Abraham murió, no recuerdo bien el dato, pero Abraham murió a los 160 y tantos años de edad, si no me equivoco. 160 y tantos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que mira, nació su hijo Isaac. Y luego tuvo que esperar otros años para que viera nacer a su nieto Jacob. Sin duda que Abraham fue paciente. Abraham creyó, Dios le hizo una promesa, Abraham creyó y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Te fijas? Nota aquí dos cosas. Por un lado, la fe y la paciencia de Abraham, pero al mismo tiempo la fidelidad y la veracidad de Dios. Dos cosas que van juntas. ¿Ah? Fe y paciencia por el lado de Abraham y por el lado de Dios, fidelidad y veracidad. Dios es fiel y verdadero. Le hizo una promesa a Abraham y se la cumplió. Y Abraham creyó y esperó pacientemente para ver el cumplimiento de esa promesa. Y esto nos habla, y quiero que lo veamos enseguida, de cómo Dios es condescendiente con los suyos, con nosotros. Porque el pasaje dice que Dios no solo le hizo una promesa a Abraham, hay algo más. ¿Ah? Mira, versículo 16. Y entonces el autor menciona algo que era común en aquellos tiempos. Versículo 16. Ahora bien, dicen, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe duda de que ese juramento conlleva una obligación. ¿Te fijas? Dice el autor claramente, cuando las personas, los seres humanos, hacen una promesa o un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y dice, no cabe duda que ese juramento conlleva una obligación. Ese es en el caso de las personas. ¿Lo has hecho? ¿Te han pedido que lo hagas? Cuando tú dices algo por ejemplo, no tiene mucho, hace como 2 meses, tomé un taxi para llegar a casa y el chofer era un joven, no sé, unos 20 y tantos años, iba hablando con su mamá y uno que no quiera se entera, ¿no? Pero él le había dicho a su mamá que la iba a ver al día siguiente. Y su mamá yo creo que ya lo conoce, que su hijo a lo mejor es de esas personas que no cumple su palabra, y le estaba insistiendo, y estuvo insistiendo mucho tiempo en eso. Júramelo. Y el chofer le decía, no te lo voy a jurar, allí voy a estar mañana, ya voy a ir, te digo que voy a ir. Y la mamá, júramelo. Y bueno, me dio risa, pero al mismo tiempo dije, ¿cuánta gente hay así? Que le tienen que exigir que jure para creer que lo que diga o lo que dice lo va a hacer. En el caso de las personas es así. Pregunta, ¿y en el caso de Dios? ¿Es así también? No, porque Dios es fiel y verdadero. Seguimos leyendo. Y vamos a regresar ahora al versículo 13, pero la segunda parte del versículo 13. Versículo 13, segunda parte. Oye, como no existía nadie superior a Dios, óyelo, por quien jurar,
Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. ¿Qué? ¿Leímos bien? Dice que Dios juró. ¿En qué quedamos? ¿Lo tiene que hacer Dios o no? ¿Ah? En el caso de las personas ya lo vimos. Las personas cuando hacen un juramento invocan a alguien superior. En el caso de Dios es obvio, no hay nada ni nadie por encima de Dios, y lo dice el autor. Y entonces dice, como no existía ni existe nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró. Así que Dios le hizo a Abraham una promesa, pero también le hizo un juramento. El punto es este, hermanos: Dios no tenía que hacerlo, porque Dios es fiel y verdadero. Por eso es que decimos que vemos cómo Dios es condescendiente con nosotros. Dios no tiene que jurar nada, basta con que Él diga: sí, lo haré, y lo hará, porque Él es fiel y verdadero. No tenía que jurarle a Abraham, no tenía que hacerlo, porque Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Dice la Biblia en Números 23:19. Él no es humano, por lo tanto, óyelo, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Y la respuesta es no. No, lo que Dios dice lo hace, lo cumple. Y termina ese pasaje: ¿alguna vez prometió sin cumplir? Y la respuesta es no. Dios lo que promete lo cumple, porque Él es fiel y verdadero. En el primer libro de Samuel leemos esto, oigan: el que es la gloria de Israel, óyelo, no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. ¿Te fijas? Dios no es humano para que cambie de parecer. Él no mentirá ni cambiará de parecer. En Romanos dice el apóstol Pablo: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Te fijas? Y para que quede bien claro, mira aquí mismo en Hebreos capítulo 6, versículo 18, 6:18, en la primera parte dice así: así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Qué cosas? La promesa y el juramento. ¿Te fijas? Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Y dice enseguida: estas dos cosas, óyelo, no pueden cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque es imposible que Dios mienta. ¿Te fijas? Es imposible que Dios mienta. Pregunta una vez más: si es imposible que Dios mienta, entonces ¿por qué hizo un juramento? O más bien, ¿para qué lo hizo? ¿Con qué propósito? La respuesta la tenemos aquí mismo, versículo 17. Óyelo. Dios también se comprometió, te fijas, promesa, mediante un juramento. Las dos cosas, promesa y juramento. Y aquí viene el para qué. ¿Para qué dice ahí? Para que los que recibieran la promesa, óyelo, pudieran estar totalmente seguros de que Él, óyelo bien, Él jamás cambiará de parecer. Él jamás cambiará de parecer. Los que recibieran la promesa. Y viene entonces la pregunta: ¿a quiénes se refiere cuando dice eso? ¿Quiénes son los que recibieran la promesa? La descendencia de Abraham. La descendencia que le prometió Dios: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y otra vez, para que quede bien claro esto, versículo 18, la segunda parte. Y mira a quiénes se refiere. Por lo tanto, óyelo, los que hemos acudido a Él, es decir, a Dios, en busca de refugio, ¿qué dice enseguida? Podemos, óyelo, podemos
tú y yo podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Nosotros somos esos de los que dice, versículos antes, esos que recibirán la promesa. Somos nosotros. Y nosotros entonces podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y podemos estar bien confiados por lo que ya hemos visto hasta ahora. Dios es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué Dios le hizo un juramento a Abraham? Si Él es fiel y verdadero, hermanos, lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos débiles. Tú y yo somos débiles. Óyelo bien y quiero que quede bien claro, no, no y no. El problema no está ni en Dios ni en su palabra, porque Él es fiel y verdadero. El problema está en nosotros, el problema está en ti y está en mí. Porque frecuentemente olvidamos que Él es fiel y verdadero. Frecuentemente olvidamos que Él no es hombre para que mienta. Frecuentemente olvidamos que Él no es como nosotros. Nosotros somos mentirosos. Nosotros faltamos a nuestra palabra. Pero Dios es veraz. Él es fiel y verdadero. Así que óyelo bien. Cada día de nuestra vida, cada día de tu vida, tú que estás aquí, independientemente de las circunstancias que rodean tu vida, tú y yo podemos estar bien confiados en Dios, sabiendo que Dios no miente ni cambia de parecer. Podemos estar bien seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Podemos estar bien seguros que recibiremos lo que esperamos. Podemos vivir cada día aferrándonos a la esperanza que está puesta delante de nosotros. ¿Te fijaste? Así lo dice al final del versículo 18. ¿No dice así? Podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Siguiente pregunta, ¿cuál esperanza? Pues la esperanza, es decir, la seguridad en el cumplimiento de las promesas de Dios. Podemos estar bien seguros en el cumplimiento de las promesas de Dios. Podemos esperar con paciencia y con seguridad, igual que Abraham, las cosas buenas que Dios promete en su palabra. Podemos esperar cosas mejores. Cosas mejores que vienen con la salvación. ¿No dice eso el autor a los Hebreos aquí mismo en este capítulo, versículo 9 otra vez? Cuando les dice, no creemos que esto se aplica a ustedes, y enseguida les dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados, ¿para qué? Para cosas mejores, las cuales, óyelo, vienen con la salvación. Es como uno de esos combos que luego compramos en los restaurantes de comida rápida, que te incluye esto y esto y esto y lo otro. Las cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Ahora, ¿cuáles son esas cosas mejores? ¿Cuáles son? ¿Una mejor casa? ¿Una mejor vida? ¿Una esposa mejor? ¿Un esposo mejor? ¿Una iglesia mejor? No, no, no.
Esas cosas mejores, las cuales vienen con la salvación, tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. Y esas vienen con la salvación. Cuando tú, por la gracia de Dios, eres salvo, Dios promete todas esas cosas. Y óyelo bien, esas cosas son una realidad, porque Dios es fiel y verdadero. De modo que tú puedes vivir cada día confiando con la seguridad de que vas a recibir lo que Dios ha prometido. Podemos estar, otra vez, dice al final del versículo 18, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y dos cosas con respecto a esa esperanza. Dice el versículo 19 en la primera parte. Versículo 19 en la primera parte. Esta esperanza es, ¿qué cosa? Un ancla firme y confiable para el alma. ¡Ja! En la medida en que una persona tiene una fe como la de Abraham y cree y espera pacientemente que Dios cumpla su promesa, el alma, esa persona va a estar bien firme, bien anclada en Dios. Hermanos, la esperanza, o dicho de otra manera, la seguridad en el cumplimiento de las promesas de Dios es, siguiendo el ejemplo o la ilustración que hace el autor a los Hebreos, es como un ancla que nos mantiene firmes y seguros en nuestro diario vivir, particularmente, ¿sabes en qué tiempos? En tiempos de tribulación y en tiempos de angustia. En esos momentos, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las angustias, cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas, las pruebas, las enfermedades, en ese momento, óyelo bien, tu alma puede estar bien amarrada, bien anclada en Dios y en su palabra. Es como un ancla. Así como esas embarcaciones que están en un puerto o a la orilla de la playa, grandes o pequeñas, y para que la corriente del agua no se las lleve y las aleje de la orilla o del puerto, tienen que anclarlas. Allí están, ancladas, y no se alejan de ese lugar. Y puede soplar el viento y azotar contra ella, y el agua también, y se menea, y a veces parece que se va a voltear. Pero allí está. No se aleja. Esa esperanza de la que estamos leyendo y de la cual podemos estar bien seguros, porque Dios es fiel y verdadero. Esa esperanza, dice el pasaje, es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Te fijas? En esos momentos en que tu vida es un remolino, en que las circunstancias en tu vida están azotándote y tú anhelas descanso para tu alma. Recuerda esto, Dios es fiel y verdadero. Y Él cumple siempre, siempre lo que promete. Y no importa lo fuerte que esté la tormenta, no importa lo negro que esté el panorama, tu alma puede estar bien firme y confiada en Dios. Pero eso no es todo lo que dice el pasaje. Dice algo más acerca de esa esperanza. Y dice la segunda parte del versículo 19, que esa esperanza nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios.
En otras palabras, como dice otra traducción, esa esperanza nos conduce o nos lleva hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 20. Jesús ya entró allí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la misma presencia de Dios, al cielo. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Te fijas? Esa esperanza en la cual podemos estar bien seguros, esa esperanza que es como un ancla firme y confiable para nuestra alma, esa esperanza está anclada en Cristo Jesús, así como el ancla de un barco está firmemente anclada en el fondo del mar. Nuestra esperanza está en nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, porque Él y solo Él ya entró al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios por nosotros, por ti y por mí. Por eso es que podemos estar bien seguros. Hebreos 4, y si lo quieres poner ahí, Sergio, si lo quieren buscar, un pasaje que ya conocemos también. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice el autor también aquí en esta carta: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, óyelo, que entró, ¿en dónde? En el cielo. ¿Y quién es él? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué dice enseguida? Aferrémonos, aférrate a esa ancla, aférrate. (15) dice allí: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. ¿Cuándo? Cuando más lo necesitemos. En medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, cuando tu alma no halle paz en ningún lado, acércate al trono de la gracia de Dios, confiando en que nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, ya entró allí por nosotros y ahora está allí sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Acércate confiadamente, acércate allí en el trono de la gracia de Dios, allí y solo allí. Tú y yo, óyelo bien, allí y solo allí podemos estar firmes y seguros. Allí y solo allí podemos estar bien anclados, firmes y seguros. Y podemos hacerlo por lo que ya leímos y ya comenté, porque ya nuestro gran sumo sacerdote entró allí por nosotros a la presencia de Dios. Allí está Él, en el cielo, en el trono, al lado, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y podemos confiar y vivir cada día completamente convencidos de esto. Óyelo bien, porque Cristo es el sí definitivo de Dios. Repito, Cristo es el sí definitivo de Dios. Busquen otro pasaje, 2 Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y aquí vemos al apóstol Pablo hablando acerca de esto y hablando del Señor Jesucristo. Y mira cómo dice, versículo 19, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, óyelo, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, ¿qué dice enseguida? Él siempre hace lo que dice. Y mira lo que dice el versículo 20. Pues todas, óyelo bien, todas las promesas de Dios se cumplieron
en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Así que mi hermano, Cristo es la razón por la cual se cumplen y podemos estar bien seguros, bien confiados en esto, que se cumplen todas las promesas de Dios. Cristo es la razón por la cual se cumplen todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios promete en su palabra, lo cumple, lo cumple, lo cumple. ¿Ah? ¿Recuerdas algunas de esas promesas? De las promesas de Dios. Bueno, mira, antes de eso vamos a buscar segunda de Pedro 2, la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice el versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia. ¿Te fijas? Por la gracia de Dios. Ahora 4. Y debido a su gloria y excelencia, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? ¿No estamos en el mismo pasaje? ¿Les dije segunda de Pedro? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? Bueno, déjenme buscarlo porque seguramente me estoy equivocando con la cita. Es capítulo 1. Ahí se me fue el dedo y puse 2 en vez de 1. ¿Sale? Una disculpa. Y ahora sí leemos versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado, ¿qué cosa? Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Así que Dios, por su gloria y excelencia, por su gracia maravillosa también, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Recuerdas algunas de ellas? Por ejemplo, dice la Biblia que Dios sabe ¿de qué cosa tenemos necesidad? Aún antes de que se lo pidamos. Dice la Biblia también allí en los evangelios que para Dios nosotros valemos mucho más que los pajaritos. Dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor Jesús también promete: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios también promete que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios también promete que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios también promete esto, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios también dice esto en palabras del Señor Jesús. En Juan 14, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Confían en Dios? Confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. ¿Te fijas? En el hogar de mi Padre, dice Jesús, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, hablando del cuerpo físico en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos, óyelo bien, esta es la promesa, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas.
Dios ha prometido en palabras del Señor Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido también: no te dejaré ni te desampararé. Y por si eso fuera poco, mira, ya que estamos aquí en Pedro, busquen la primera carta de Pedro, un pasaje que conocemos bien también. Primera de Pedro, capítulo 1. Mira lo que tenemos, y lo tenemos asegurado, lo tenemos asegurado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, ¿te fijas? Ahora vivimos con gran expectación y tenemos, subraya eso, grábatelo, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está, ¿cómo? Reservada, ya está ahí, reservada para ti, con tu nombre, ya está allí. Reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban, ¿te fijas? ¿Te fijas? Hasta que reciban esta salvación. La vas a recibir. Si estás en Cristo, la vas a recibir. Allí está ya apartada para ti y la vas a recibir, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que, ¿qué dice? Alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Se va a caer eso. Versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, oye, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será, ¿qué cosa? La salvación de sus almas. Regresen a Hebreos. Por lo tanto, versículo 18, la segunda parte. Versículo 18, la segunda parte. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está puesta o que está delante de nosotros. Sí, es capítulo 6, versículo 18, pero en la segunda parte. ¿Sale? Así que podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. La pregunta es ¿por qué? Por todo lo que ya vimos. ¿Por qué podemos estar bien confiados? ¿Por qué podemos estar aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ahí te va, y ya estamos terminando. Porque no depende ni de ti ni de mí. No depende de nosotros, depende de Dios, quien es fiel y verdadero. Podemos estar bien confiados, óyelo bien, también porque nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, ya entró en el cielo a la misma presencia de Dios por nosotros, y allí Él está sentado a la diestra del Padre, y allí Él intercede a favor de nosotros delante de Dios. Así que hermano, hermana que estás aquí, llévate esto y grábatelo. No depende de nosotros, no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios, quien ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Depende de Dios, quien ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Depende de Dios, quien es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Depende de Dios. Nuestra confianza, nuestra seguridad depende y está únicamente en Dios, solo en Él y en su Hijo Cristo Jesús. Y esa es la razón por la que hemos permanecido como iglesia durante 27 años. No depende de ninguno de los que estamos aquí, comenzando por mí.
no depende de nosotros, depende de Dios. Esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí después de tantos años, a pesar de las aflicciones, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar o en nuestra vida matrimonial o en tu vida o en tu salud física, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros tropiezos. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí después de tanto tiempo. Es porque hay, óyelo bien, hay un ancla que nos sostiene a ti y a mí en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Y esa ancla es Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En Él, óyelo bien, en Él y solo en Él podemos estar seguros, podemos estar firmes y podemos estar confiados. Aún en medio de las aflicciones o de las luchas o de las pruebas o de las debilidades. O de la tentación a desistir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado y me ha pasado más de una vez. Momentos en que uno dice ya, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Y a pesar de eso, aquí estamos. Después de 27 años, aquí estamos. Porque hay un ancla que nos sostiene. Y esa ancla es firme y segura. Y esa ancla es Cristo Jesús. Y ojo, ojo. Eso no elimina la realidad de que en el mundo tendremos aflicción. Habrá aflicciones, habrá pruebas, habrá luchas, habrá enfermedades. Y habrá momentos en que vamos a sentir el viento azotando contra nosotros y las olas azotando contra nosotros. Pero no nos moveremos de nuestro lugar porque estamos seguros y firmes, y estamos seguros y firmes porque estamos anclados a Cristo, porque estamos en Cristo. Dice una canción que espero que en algún momento la cantemos aquí. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté Él, nadie de Él me apartará. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a cantar.